Hola, buenas noches. Bienvenidos a nuestro seminario Apoyo a la familia y al cuidador, cuidando a quienes nos apoyan. Este seminario será presentado por el Dr. Rivera y es parte de nuestra iniciativa Juntos Encontrando Resiliencia, Viviendo con Esclerosis Múltiple. Esta iniciativa es parte de nuestros esfuerzos para traer igualdad al sistema de salud, especialmente para la comunidad hispana y latina. Mi nombre es Yajaira Rivera Bobadilla y soy directora de misión y programas en desarrollo para la Asociación de Esclerosis Múltiple de América y voy a ser la moderadora esta noche. Este programa es presentado por nuestra Asociación de Esclerosis Múltiple de América, mejor conocida como MSAA por sus siglas en inglés, en colaboración con Impact Education, y es posible gracias a la generosidad de nuestros patrocinadores Biogen, Bristol Myers Squibb, Genentech y Sanofi Genzyme. For our English-speaking viewers, thank you for joining us tonight. Thank you for joining MSAA's live webinar, Family and Caregiver Support, taking care of those that support us. Know that this webinar is going to be conducted in Spanish. However, we are providing the content slides in a bilingual mode, so you'll be able to follow along with the English content and also to participate using the chat box to provide your comments, your thoughts, and questions during the Q&A portion of tonight's webinar. Bienvenidos a todos y comenzamos. La siguiente. Antes de comenzar con nuestro seminario, les quiero dar información acerca de quiénes somos y de los servicios que tenemos disponibles para la comunidad de esclerosis múltiple. La MSAA, o Asociación de Esclerosis Múltiple de América, es una organización nacional sin fines de lucro dedicada a mejorar la calidad de vida de la comunidad de esclerosis múltiple a través de servicios vitales y apoyo. Estos recursos y de apoyo incluyen la línea gratuita de ayuda. Usted puede llamarnos de lunes a viernes de 8:30 de la mañana a 8 de la noche, hora del este. También tenemos un programa de distribución de equipamiento y eso incluye equipo que le ayuda a moverse en la casa con seguridad, hacer las tareas diarias, como por ejemplo barras de apoyo, andadores, sillas para la ducha o colchones para hacer yoga y ejercicio. Además tenemos chalecos de enfriamiento para ayudar con la sensibilidad al calor. También tenemos un programa de acceso de resonancia magnética donde se le puede ayudar financieramente a cubrir los gastos del examen de MRI, como conocemos en inglés, que es tan importante para el diagnóstico de la esclerosis múltiple y también para monitorear el progreso. Si usted quiere participar de estos recursos de apoyo, usted puede llamarnos, llenar un formulario y si califica, se le envía el equipo a su casa o el dinero a su casa. También nuestra asociación provee programas educativos para mantener a la comunidad informados. Tenemos herramientas en línea y recursos digitales con información importante para que usted siga informado. Tenemos revistas, herramientas que le da información acerca de las vacunas, acerca de la experiencia hispanoamericana de la esclerosis múltiple y muchos más recursos disponibles en nuestra página web. También tenemos las redes sociales y Conexión Comunidad para que usted se mantenga al tanto de nuestros eventos y también conozca a otras personas que también viven con esclerosis múltiple. Para más información acerca de nuestros servicios, se puede comunicar a nuestra línea de ayuda o visitar nuestra página web mymsaa.org, como ven en pantalla. La siguiente. Queremos unirnos a nuestra comunidad y felicitarlos por el mes de la herencia hispana que se celebra desde septiembre 15 a octubre 15 y es un momento en este país de los Estados Unidos para celebrar las contribuciones de los miembros hispanos y latinos y también recordar, ¿verdad? Todas las personas que han dejado su país, han llegado a Estados Unidos y contribuyen día a día a la sociedad y a la comunidad y además qué mejor que celebrar la cultura, nuestra historia y los logros. Así que muchas felicidades por el mes de la herencia hispana. La siguiente. Eso es un descargo de responsabilidad. Queremos recordarles que este programa es solo para fines informativos y educativos
y no constituyen o reemplazan recomendaciones o diagnóstico que se le haya provisto por su médico. Si usted tiene preguntas específicas acerca de su diagnóstico y tratamiento, siempre recomendamos que regrese con su médico para consultar. También les quiero dejar saber que durante la noche de hoy vamos a tener diferentes oportunidades para interactuar y cuando le hagamos preguntas, usted puede escribir sus comentarios en el chat y también puede escribir preguntas en el chat para que durante la sección de preguntas y respuestas con el doctor Rivera podamos entonces dialogar y posiblemente darle respuestas. También les quiero dejar saber que después del programa usted va a tener acceso a una encuesta y le pedimos que por favor se tome unos minutitos para llenar la encuesta y dejarnos saber qué tal le pareció el aprendizaje de hoy y si tiene sugerencias también las recibiremos con mucho gusto. La siguiente. Bueno, ahora vamos a platicar un poquito de nuestros objetivos de aprendizaje. Junto con el doctor Rivera hoy exploraremos cómo la familia puede ser la fuente principal de identidad y de apoyo. Y también exploraremos cómo las personas que viven con esclerosis múltiple y sus cuidadores, sea un familiar o un amigo cercano, pueden apoyarse mutuamente de manera práctica y emocional. La siguiente. Y ahora, sin más preámbulo, me llena de mucho orgullo y alegría presentarles a nuestro orador invitado en la noche de hoy. Tenemos el placer de tener a el doctor Víctor Rivera, distinguido profesor emérito de neurología en Baylor College of Medicine en Houston, Texas, y director fundador de Maxine Messenger MS Clinic en Houston, Texas. El doctor Rivera obtuvo su licenciatura en ciencias en el Centro Universitario de la Ciudad de México y su doctorado de medicina en la Universidad Nacional Autónoma de México. Completó su internado en el Hospital Manchester Memorial en Connecticut y sus residencias en neurología en Wayne State University en el estado de Detroit y en Baylor College of Medicine en Houston, Texas. El doctor Rivera ha sido un pionero en el estudio de la esclerosis múltiple y ha dedicado sus esfuerzos a la investigación clínica y a la educación neurológica de la esclerosis múltiple desde finales de la década de 1980. Es profesor emérito distinguido de neurología en la Facultad de Medicina de Baylor College of Medicine y es el fundador y primer director de la Clínica de Esclerosis Múltiple Maxine Messenger de la Facultad de Medicina en el Baylor Hospital Metodista de Houston, Texas. El doctor Rivera también es miembro de la Academia Estadounidense de Neurología y colabora con grupos profesionales que se enfocan en la esclerosis múltiple, tanto a nivel nacional como internacional. Además, fue fundador y 2 veces presidente del Comité Latinoamericano de Tratamiento e Investigación en Esclerosis Múltiple, mejor conocido por sus siglas LATRIMS. En la actualidad, el doctor se desempeña como su canciller. Se retiró de la dirección activa de la clínica y la práctica de la esclerosis múltiple en el 2011, pero como vemos, continúa muy involucrado en la educación y en la investigación de la esclerosis múltiple en Estados Unidos y en toda América Latina. Doctor Rivera, qué gusto tenerlo con nosotros. Le damos una cordial bienvenida. Gracias por estar aquí con nosotros hoy. Muchísimas gracias, Yajaira. Es una presentación muy generosa que agradezco y también agradezco esta gran oportunidad que me brinda MSAA para estar con la audiencia y discutir este tema que es bastante importante. La siguiente, por favor. Vamos a iniciar pensando un poco qué es lo que significa la palabra o el concepto de familia, familias. Cuando alguno de ustedes escucha la palabra familia, ¿qué es lo que se les viene a la mente? Recuerden que tenemos el chat y desde luego que cualquier comentario que tengan, con todo gusto lo vamos a considerar, lo vamos a discutir. Para mí, la familia es una de las situaciones más importantes que tenemos, que nos da
la vida, que nos da la oportunidad de ser una persona humana. Desde que nacemos, y eso gracias a nuestras madres, y crecemos durante el curso de una vida que puede ser a veces complicada o difícil, pero que generalmente nos llena de felicidad cuando vemos a los miembros de nuestra familia, pues es una situación tan especial, tan importante. Y lo bueno es de que nuestra cultura, nuestros grupos latinos, la familia se caracteriza como una unidad. Somos muy unidos y tenemos siempre pendiente de estar seguro que nuestra familia está contenta, que nuestra familia está bien y tenemos mucha manera de expresar esos sentimientos. La siguiente, por favor. Las familias son a menudo las personas que nos apoyan a lo largo de nuestra vida. Me refiero inicialmente a nuestros padres, muchas veces a nuestros abuelos, y siempre los miembros más cercanos a nosotros, puede ser hermanos, hermanas o primos, en fin. En nuestra cultura también tenemos la interesante situación que muchas veces consideramos familia a amistades de años o amistades recientes con las cuales nos identificamos y nos queremos y nos apoyamos y nos ayudamos. Interesantemente, la persona que tiene esclerosis múltiple muchas veces se ayudan y apoyan a través de miembros de su familia. No siempre, pero esto es muy común, particularmente de nuevo en nuestra cultura. Recordemos que la travesía, la jornada de esclerosis múltiple es larga, es una enfermedad que dura toda la vida. Y además, siempre hago yo la comparación de que consideremos que esclerosis múltiple no es como una carrera de velocidad que se empieza a correr rápidamente y después de un poco tiempo ya se acabó y pues ya llegamos a la meta. No, esclerosis múltiple es una jornada, es una carrera muy larga, muy lenta, pero siempre vamos a tener el ánimo de que todo va a resultar mejor y para eso vamos a discutir esta noche de qué manera algunas de las personas nos ayudan y nos apoyan, muchas veces gentes de nuestra propia familia, pero no necesariamente. Lo siguiente. ¿Qué significa apoyo emocional? Muy importante, muy importante. En el sentido de que la familia nos apoya porque nos quiere, pero también nosotros queremos a nuestra familia. Entonces es un apoyo mutuo. La persona que vive con esclerosis múltiple debe estar rodeada precisamente de ese apoyo, de ese cariño, de esa comprensión. Vamos a discutir un poco más en detalle cómo puede realizarse esta unión, esta situación doble que nos da el cuidador y que recibe el paciente con esclerosis múltiple y el paciente con esclerosis múltiple, cómo puede ayudar a su ayudador. Esto es parte del mensaje que tenemos hoy en la noche. Por ejemplo, ¿de qué maneras nos podemos apoyar emocionalmente? Pasando el tiempo juntos, escuchando sin juzgar, a veces es difícil, pero se puede hacer, compartiendo un abrazo, compartiendo un apretón de manos, compartiendo algo, oyendo una canción que nos gusta. En fin, hay muchas maneras de dar un apoyo emocional. Y muchas veces unas palabras bondadosas
hacen un efecto mucho mejor que muchos medicamentos para los nervios, antidepresivos, etcétera. Entonces, el apoyo emocional es muy, muy importante en esta situación. La siguiente. Pero también tenemos apoyo práctico. ¿Cómo puede la familia apoyar de manera práctica a un ser querido que vive con esclerosis múltiple? Yo creo que todos ustedes que están escuchando eh, pueden darnos ejemplos, pueden darnos opiniones acerca de esta pregunta. ¿Cómo puede la familia apoyar de manera práctica? Pues tengo ejemplos también. Llevando al paciente o la paciente a una cita médica, ayudando con los mandados y quehaceres. En fin, hay muchas maneras de que desde el punto de vista práctico se le puede dar el apoyo a la persona que lo requiere. La siguiente. Ahora me dirijo a los cuidadores. Como mencioné inicialmente, tempranamente, pueden ser miembros de nuestra familia o amigos en quienes confiamos y podemos contar. En nuestra cultura, de nuevo, es muy frecuente que se trate de pacientes, de personas de nuestra familia, pero sin embargo, pueden ser personas con las que podamos contar como amistades muy cercanas o voluntarios, en fin, hay una serie de posibilidades. La pregunta es de qué manera familiares o amigos lo han apoyado a usted en el proceso de enfrentar la esclerosis múltiple. No está solo, nunca está usted solo o sola. ¿Cómo usted ha apoyado a un ser querido que vive con esclerosis múltiple? Si nos dan ejemplos, si nos dan comentarios, sería muy, muy útil. La siguiente. Creo que Yajaira nos va a hacer comentarios en ese momento. Les voy a leer una cita de Josie, que es una persona que actualmente vive con esclerosis múltiple, y vamos a ver su perspectiva. Dice así: mi hermana siempre ha estado ahí para mí desde el primer día. Estuvo conmigo en la cita con el neurólogo cuando me enteré que tenía esclerosis múltiple. Desde ese día, ella ha sido mi roca y fortaleza. No podría superar todo esto sin su ayuda. Ojalá supiera cómo apoyarla porque sé que esto es difícil. Muchas gracias, Yajaira. Quiero hacer un par de comentarios aquí. Josie tiene esclerosis múltiple y está viviendo con esclerosis múltiple. Por lo que vemos en la fotografía, Josie posiblemente es una mujer joven. Como sabemos, esclerosis múltiple desafortunadamente afecta más a mujeres que a hombres. Y cuando se trata de la población latina, empieza más temprano en nuestros grupos de gentes que en otros grupos con esclerosis múltiple. Por ejemplo, los de ascendencia europea generalmente empiezan un poquito más tardíamente, pero siempre es una enfermedad que empieza en la juventud y muchas veces en la juventud temprana. Por lo que yo aquí veo, yo sí, encuentra en su hermana su roca, su fortaleza, su ancla. Y me da la impresión de que antes de que le dieran el diagnóstico, por supuesto que yo sí tuvo algunas manifestaciones, algunos síntomas neurológicos que llevó a que se le hicieran algunos estudios. Y como ustedes saben, el proceso de diagnóstico de esclerosis múltiple es bastante complicado y requiere de muchos estudios, requiere de resonancia magnética,
y muchas veces punción lumbar para sacar líquidos a lo requerido. Todas son experiencias complicadas y son difíciles. Y desde luego que su hermana estuvo ahí siempre y por eso dice Josie que la acompañó inclusive el día que le dieron el diagnóstico. Y me imagino qué difícil fue dejar el consultorio ese día para las dos. Por favor, Yajaira. Ahora voy a leer una cita de Amanda, que es la hermana de Josie, cuidadora y compañera de apoyo. Siempre estaré aquí para mi hermana. He visto lo difícil que es para ella vivir con esclerosis múltiple. Es muy estresante verla cuando tiene días difíciles. También es difícil para mí porque soy la única persona que la cuida. Ella se esfuerza mucho, pero aún así yo soy quien la lleva a todas las citas, le ayudo con las tareas del hogar y trato de estar ahí para ella. Últimamente me he sentido muy agotada. No porque me moleste cuidarla, pero porque en verdad es mucho. Creo que tengo un comentario aquí también, Yajaira, en el sentido que la hermana Amanda está teniendo ya, como, está teniendo dificultades. Y desde el punto de vista físico, desde el punto de vista emocional, se siente agotada, exhausta, muy probablemente frustrada hasta cierto punto. Es la única persona que está atendiendo a su hermano, lo que es un peso tremendo, es una responsabilidad tremenda. Desde mi punto de vista, los cuidadores en ciertos casos, no todos, pero en ciertos casos, tienen un día de 36 horas, si lo vemos de esa manera. Entonces, tenemos que estar muy conscientes y ser muy sensitivos a lo que le está pasando a nuestros cuidadores. En este caso es una hermana, pero puede ser alguien más, puede ser a lo mejor el papá o la mamá, digo, son cada circunstancia es diferente. A mí, a través de los muchos años que yo he tenido la oportunidad de trabajar para personas con esclerosis múltiple y su entorno, su gente, sus familias, sus cuidadores, he visto cosas increíbles. Eh, Niños, por ejemplo, que son los que saben, aprenden a hablar inglés más rápidamente, que se convierten de repente, un hijo o una hija se convierte de repente en cuidador de una persona. Eso lo estamos viendo ya menos porque ha avanzado mucho la situación de, de información, de educación, de apoyo en general en la sociedad. Pero hace unos años me llegó a ver esa situación, lo que me conmovía, es una situación muy, muy, muy seria. La siguiente, por favor. ¿Cómo se puede sentir el cuidador? ¿Pudo alguien relacionarse o identificarse, estoy dirigiendo a la audiencia ahora, con lo que siente Amanda como cuidadora? Está exhausta, está cansada, se da cuenta que es una gran responsabilidad y es mucho lo que tiene que hacer por su hermano. Es además compañera de apoyo. Entonces, no sé si Yajaira tenga algunos comentarios de la audiencia en este momento para que los introduzcamos. Sí, doctor Rivera, tenemos un comentario de uno de los participantes que dice, uno de los apoyos más directos es tener mucha paciencia y comprender a la persona con esclerosis múltiple, porque las discapacidades pueden ser cognitivas o que no puede hacer otras cosas muy obvias o simples. Excelente, excelente. Eso lo aceptamos completamente y lo incorporamos a, a nuestra sensibilidad hacia la persona que está enferma y a la persona que la apoya. La siguiente.
Esta es una situación interesante. Las etapas del duelo que ahora aplicamos a cuidadores, según me informa Yajaira, esto fue extraído de las etapas de duelo de cuando alguien muere o está ya en una etapa avanzada de gravedad. Eso no aplica al esclerosis múltiple, pero es una situación en general, cáncer, por ejemplo, o un derrame cerebral masivo, cosas de ese tipo. Entonces, de cualquier manera, desde el punto de vista de psicología, ya tiene más de 50 años que se escribió un libro precisamente analizando desde el punto de vista psicológico estas etapas del duelo. Y aquí en esta situación, hoy en la noche lo aplicamos también a los cuidadores. Y estas son negar que está algo mal. Salieron Amanda y yo sí salieron del consultorio del doctor y las dos estaban completamente confusas, preocupadas, asustadas. Y muchas veces la primera reacción es negar que hay algo más. No, 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 yo creo que es una cosa diferente. Vamos a ver. En fin. Otra etapa es la ira, el coraje. ¿Pero por qué pasó a mí eso? ¿Por qué no? ¿Por qué me pasó? Después se negocia, trata de acomodarse la situación lo mejor que se puede desde el punto de vista emocional. O puede venir una depresión seria. Y finalmente, muchas veces se puede o se finaliza, perdón por la repetición, aceptando la situación. Ahora, estas etapas no quiere decir que la primera es negación y luego la segunda es decir, no se siguen una a otra y muchas veces no siempre se ocurren todas. Puede haber una gente que empieza con enojo, con ira y después se deprime. Y puede haber otras personas que se quedan prolongadamente en alguna de esas etapas sin experimentar algo diferente. Entonces, la pregunta que tengo a nuestra audiencia es, ¿ha experimentado alguna de estas etapas como cuidador? Estoy refiriendo a los que están cuidando a los pacientes. No sé si Yajaira tenga comentarios o tenga una intervención de alguien. Hasta el momento no, pero los invitamos a que compartan su experiencia, sus pensamientos con nosotros a través del chat y entonces así podemos compartirlos para todos. Puedo yo hacer un comentario más en este aspecto. Y me ha tocado verlo en dos ocasiones en que el paciente tiene varios cuidadores, afortunadamente, ¿no? Y todos son miembros de la familia, incluyendo la mamá de la paciente. Y muchas veces la mamá se niega a pensar que su hija tiene esclerosis múltiple. Y cuando vienen a la consulta, es una gran discusión con la mamá acerca de por qué, qué se encontró. Pero todo eso es natural. Y ya se mencionó por un participante de que hay que tener paciencia y efectivamente, pero paciencia para todos, incluyendo el médico que está escuchando los síntomas y que está discutiendo la situación con la familia. Es muy importante incorporar a la familia en todas estas discusiones, principalmente al cuidador, porque el cuidador es el que va a tener esa situación de estar en contacto continuo con el paciente. ¿Algo más, Yajaira? Sí, tenemos un comentario. Es muy difícil aceptar, llegar a esa etapa de la aceptación. Y es difícil también aceptar que seremos cuidadores para siempre porque hasta ahora la esclerosis múltiple no tiene cura.
Entonces tenemos que aceptar que es a largo plazo, ¿verdad? Para toda la vida y que cambia el diario vivir de las familias. Entonces, dice que ambos recordemos al largo camino de la esclerosis múltiple, tanto el paciente como el cuidador. Entonces, es difícil llegar a esa etapa de aceptación. Excelente. Digo, es un comentario muy aceptable. Y de nuevo, cada caso es diferente. Cada caso puede ser muy difícil o relativamente difícil, pero cada situación es muy especial, muy individualizada. Y tenemos de nuevo que tener esa situación de analizar todo adecuadamente, incorporar a todos los miembros alrededor, en el entorno del paciente, en discusiones y en decisiones. No por el paciente, sino que el paciente es una pieza más importante en esta situación de decidir y de negociar. Pero el cuidador es también esa pieza importante también. La siguiente. Hay otra pregunta. ¿Cómo podemos apoyar emocionalmente a quienes nos apoyan? Esto se ha estudiado muchísimo en diferentes enfermedades, en diferentes condiciones clínicas, pero en general se aconseja, y esto es para el cuidador, más que nada, tener es difícil, pero si se puede desarrollar una especie de sistema y se practica y con calma, se puede realizar lo que se requiera de estos elementos, motivando y alentando a la persona que cuidamos. Se sugiere que se mantenga una especie de diario. En nuestra cultura no siempre eso es muy, muy común. Sin embargo, si es posible, muchas veces es muy útil el que la persona, el, el, el que está cuidando a la paciente, tenga una especie como de diario. Puede ser un pequeño librito, puede ser una libreta, y puede escribir ahí muchas veces lo que piensa, cómo está interpretando la situación. Puede escribirlo a mano. Hay muchas personas que están más involucradas con tecnología, pues probablemente usen su computadora, usen su laptop o usen... y una cosa muy corta. Por ejemplo, hoy estoy pensando que la situación está mejor, necesito planear esto. Esa clase de situaciones. Y eso sirve como una descarga emocional al ponerlo de una manera reflexiva. De nuevo, no todo el mundo lo puede hacer o no se siente capacitado para hacerlo, pero digamos, es una sugerencia nada. Lo que sí es importante es tener un diálogo adecuado, una charla adecuada, una plática constante. Si hay algo que me está molestando o que me está preocupando, hay que comunicarlo. Y eso va de ambos lados. Practicar juntos, o por lo menos el cuidador que también, o cuidadora, realice eh, ejercicios físicos, yoga, gimnasia, no una cosa muy complicada ni muy compleja, pero algo para mantenerse un poquito alejado mentalmente de la situación. Y muchas gentes encuentran alivio al rezar. Espiritualidad no tiene nada de malo esto. Si quieren ir a la iglesia todos los días o muy frecuentemente y rezar e inclusive tener un apoyo de
de algún ministro, de algún sacerdote, está perfectamente justificado. Todo esto ayuda y todo es parte de un manejo total de la situación. Algunas gentes meditan. Para eso sí hay que tener una especie como de entrenamiento, pero se puede meditar inclusive sin entrenamiento, nada más cerrar los ojos y pensar un poco sobre diferentes situaciones de calma. Y de nuevo, todo esto ayuda a los apoyadores en lo que se refiere a continuar con la tarea tan importante que tienen que hacer. Y finalmente, estoy yo muy de acuerdo con unirse a un grupo de apoyo. Hay muchos grupos de apoyo, inclusive si se busca, y creo que la MSAA tiene manera de darles orientación en este aspecto, dependiendo de dónde vivan, pero hay grupos de apoyo que son tremendamente efectivos, no solo para dar información, educación, pero también para socializar. Y muchas veces, al hablar con otros cuidadores, se obtienen datos, se obtienen información útil que se puede aplicar a nuestra propia situación. Entonces, yo les estimulo a que se unan a algún grupo de apoyo, porque eso va a ser también muy bueno para el conjunto con el que estamos discutiendo. ¿Hay algún comentario de la audiencia? Sí, preguntaron acerca de precisamente de grupos de apoyo para cuidadores o para pacientes y como directamente nuestra asociación siempre recomienda que pregunten a su proveedor médico, porque entonces los grupos de apoyos usualmente se reúnen en diferentes comunidades y pues Sí. tenemos, ¿verdad?, todo el país. Entonces siempre les recomendamos que busquen en línea, en el internet o que pregunten a su doctor, a su especialista y entonces así pueden conseguir información específica para la comunidad dependiendo del estado donde se encuentre la persona. Excelente, excelente. Esta es una sugerencia muy buena, muy útil. ¿Algo más? La siguiente, por favor. ¿Cómo podemos apoyar prácticamente a quienes nos apoyan? Muy bien. Motivando y alentando de nuevo. Requiriendo muchas veces la ayuda de otras personas o de otros recursos, otros grupos. Usar todos los recursos posibles para que sigamos dando un buen cuidado, un buen apoyo a nuestra persona. Muy importante es de que el cuidador tenga de alguna manera una especie de relevo, porque va a requerir de descanso periódicamente. No puede con esos días de 36 horas constantemente y se va a acabar enfermando o desarrollando un problema emocional importante, incluyendo depresión, ya lo discutimos eso. Entonces, de alguna manera u otra, encontrar una especie como de relevo. Y desde luego manteniendo a todos, y eso incluye no solo la familia, el resto de la familia, amistades, todo lo que se pueda comunicar adecuadamente sin afectar la confidencialidad de la persona afectada, se puede hacer y se puede hacer y se debe hacer con honestidad. Y hay que ser específicos, es decir, no irse de situaciones de que yo creo que no hay que ser objetivos y dirigirse a una situación específicamente. Y desde luego, la persona que está dando el apoyo, que está cuidando, debe de alguna manera también dársele un cuidado preventivo, de nuevo, como lo mencioné anteriormente, para que no se
se desarrolle esa fatiga crónica, ese estado de estar exhausto completamente y que haya frustración. Yo creo que con una buena comunicación con el médico tratante, también se puede obtener algo de información, sugerencias y dirección para los cuidadores en ese aspecto. La siguiente. Ahora vamos a reflexionar un poco sobre todo lo que hemos discutido. Y claro, si tienen alguna reflexión más que comunicarnos y que se pueda transmitir y compartir con el resto de la audiencia, sería muy útil, sería muy bueno. Entonces, aquí le voy a suplicar a Yajaira que nos ayude con todo esto. Si tienen comentarios acerca de lo que hemos aprendido hoy, pueden compartirlo en el chat con nosotros para compartirlo con el resto de la audiencia. Y si no, entonces, doctor Rivera, podemos seguir para nuestra sección de preguntas y respuestas. Perfectamente. Siguiente. Pasamos a preguntas y respuestas. Así es, tenemos preguntitas. Voy a comenzar con una que compartieron en el chat. Y dice así: mi hermano tiene muchos comportamientos bruscos. Cambia de alegría a molestia y de alegría a mal humor. ¿Qué podemos hacer para ayudarlo? Esta es una pregunta técnica y de hecho sí se sucede con personas con esta enfermedad, que puede haber momentos en que haya una frustración del paciente y en que le afecte su estado de ánimo y esto puede ser muy fluctuante. Si esto llega a ser un impedimento para que haya una buena relación en la familia y el cuidador y el paciente, la persona con esclerosis múltiple, entonces sí va a ser necesario que sea esto consultado con su médico, porque hay maneras hay técnicas hasta cierto punto diseñadas por psicólogos para modificar o mejorar el comportamiento, la conducta, pero se requiere de una buena orientación profesional. Gracias, doctor Rivera. Tenemos otra pregunta y dice así: algunos de nuestros síntomas son invisibles. ¿Qué orientación podemos darle a los familiares para que puedan entender, lidiar y entender mejor nuestros síntomas? Sabemos que algunos de los síntomas son invisibles, ¿verdad? No los notamos físicamente y la persona puede pensar que el paciente o la paciente se lo está inventando o simplemente quiere atención. Entonces, ¿qué pueden hacer para ayudar a los familiares a entender esto? Eso es un comentario muy importante, porque efectivamente, bueno, para empezar, el síntoma más invisible es fatiga, estar cansado. Y de hecho, es uno de los síntomas, manifestaciones de la enfermedad más comunes. 80% de personas con esclerosis múltiple van a tener una fatiga importante en algún momento de su enfermedad. Entonces, es tremendamente común. Y como no se puede medir, como no se puede ver, como no sale en la resonancia magnética, entonces muchas veces el esposo o la esposa o el cuidador, como no ven ese síntoma, que de nuevo estoy dando más el ejemplo de fatiga, pero hay muchos más, estoy de acuerdo. Dolor es otro, sensaciones raras, en fin, que no se ven, pero que son reales. Para poder entender todo esto, aquí sí creo que la MSAA puede ser muy útil
dando información educacional para todo el conjunto que rodea al paciente y al paciente mismo. Y precisamente de esa manera, y existe material que puede ser completamente útil para entender estos síntomas invisibles. Entonces, yo les recomiendo que mantengan esa comunicación con la MSAA en muchos aspectos para mejorar la educación y la información de todos ustedes. Definitivamente, doctor Rivera, si nos visitan en nuestra página web en línea, tenemos ya muchos recursos y están disponibles en inglés y en español para seguirnos educando, capacitándonos, para que tanto el cuidador como el paciente se mantengan informados, porque como decimos siempre, un paciente informado es un paciente que se atreve a hacer preguntas, que se atreve a tener esa comunicación transparente y abierta con la familia, y entonces así nos podemos entender mejor. Pero definitivamente, si hay recursos, visiten nuestra página web y estén pendientes de nuestros calendarios, porque vamos a seguir teniendo programas en español para la familia hispana y latina. Tenemos un comentario que me pareció muy importante y de acuerdo al tema que estábamos hablando. Dice, esto es un cuidador. En momentos más difíciles, lo que me ha ayudado es concluir que si yo fuera el enfermo de esclerosis múltiple, mi esposa me estuviera cuidando igual o hasta mejor que yo. Entonces, esa empatía, ¿verdad? De ponerlos en el lugar de la otra persona, eso le ayuda a este cuidador pues a motivarse y a seguir luchando y cuidando de su esposa. Gracias por compartir eso con nosotros. Tenemos otra pregunta y es, ¿cómo puedo ayudar a mi esposo para que entienda que cuidar de sí mismo no es lo mismo que ser egoísta? Buen comentario. Sí, se requiere de una conversación franca y amable y poniendo, digamos, todas las situaciones como lo más objetivamente posible. Muchas veces no es tan fácil, yo lo sé. Y lo que yo he recomendado en estas situaciones es cuando existe mucho conflicto de comunicación, que no es bueno, no es aceptable, porque eso impide muchas circunstancias de cuidado, de relación, de afecto, etcétera, etcétera. Cuando existe esa situación que ya llega a un grado de conflicto, yo sí creo que es importante que se involucre el profesional. Puede ser el mismo neurólogo, o digamos, muchas veces existen trabajadoras sociales dentro de los centros de esclerosis múltiple que pueden ser útiles en este aspecto, o inclusive pues una consulta formal con un psicólogo. Y los psicólogos generalmente incluyen al grupo familiar o al esposo o a la esposa, que es como debe de ser, no solo la persona que está afectada por la enfermedad. Definitivamente, gracias, doctor Rivera, por ese consejo. Es muy importante que cuidemos también la salud emocional y buscar estrategias, ¿verdad? Con un profesional, como atención plena, ejercicios de respiración, de relajación, a través de eso, ¿verdad? Y mejorar la comunicación y tener paciencia y empatía, que son tan necesarios en esta experiencia. Tenemos otra pregunta. ¿Tiene ideas de cómo hablarle a los niños acerca de la esclerosis múltiple en la familia, cuando alguien está diagnosticado con esclerosis múltiple? Sí, eso es muy importante. Hay que mantener a la familia totalmente informada y educada. Entonces, para eso se requiere muchas veces de que se consiga material, que hay material escrito acerca de eso, y es cuestión nada más de que se busque adecuadamente en las fuentes de información adecuadas. Creo que tiene la MSAA algún material acerca de eso, Jaira. Sí.
Sí, es correcto. Tenemos un libro que habla de la experiencia de esclerosis múltiple y es como una historia para niños desde la perspectiva de mamá y papá. Entonces, sí tenemos recursos para niños, para la familia, para los cuidadores en español y en inglés. Perfecto, entonces a eso me estaba refiriendo precisamente porque, pero se requiere de un esfuerzo en conjunto, no es nada más que se siente el papá o la mamá y les dé el cuento a los niños, sino que participen todos, que se encuentre un momento en que pueda haber esa comunicación entre todos y con todos. Definitivamente. Y en nuestra página web también todos estos programas que estamos haciendo de educación los grabamos y se archivan en la biblioteca virtual. Si, por ejemplo, usted tiene familia que no pudo asistir hoy, entonces en unas próximas semanas pueden ir a la biblioteca virtual y ver el video juntos y dialogar y seguir aprendiendo e informándose. Tenemos Excelente. otra pregunta. Si tenemos familiares que viven en otro país y los queremos traer a Estados Unidos para recibir tratamiento de esclerosis múltiple, ¿cómo podemos conseguir doctores especialistas para que nos ayuden? Es muy buena pregunta. Sin embargo, tengo buenas noticias en ese sentido que se ha avanzado muchísimo en Latinoamérica. Me refiero que me imagino que se están refiriendo a algún país en Latinoamérica. En toda Latinoamérica actualmente hay redes de profesionales que están especializados en esclerosis múltiple o de neurólogos que tienen un gran interés en esclerosis múltiple. No hay un solo país en Latinoamérica que no tenga esa clase de opción. Entonces, a través de las sociedades médicas puede hacerse el contacto con la sociedad o con la academia o con la asociación de esclerosis múltiple y que de nuevo los hay en todos los lugares de Latinoamérica, todos los países, Centroamérica, el Caribe, México, Sudamérica, cada lugar tiene o grupos de apoyo o que también son muy útiles desde el punto de vista de proveer educación e información, pero además también los médicos están muy preparados actualmente. Cuando yo empecé a trabajar con esclerosis múltiple y me asigné el propagar educación e información sobre lo que poco que sabíamos en aquellas épocas en Latinoamérica, realmente no había mucha gente o no había nadie. Había países en que no había neurólogos, pero ninguno de ellos estaba interesado y muchas veces ni siquiera se conocía las cosas múltiples porque se creía que no existían en Latinoamérica. Pero todo eso ha cambiado y ahora sí tengo el gran gusto y orgullo de decir de que todos esos esfuerzos pasados ahora se están viendo los frutos y entonces ya no hay necesidad de traer gente para que le diagnostiquen y den tratamiento. Muchas veces los tratamientos aquí en Estados Unidos son carísimos. No muchas veces, son carísimos. Y entonces no hay ese beneficio que teóricamente debiera suceder. Pero la mayoría de los países de Latinoamérica ya existen tratamientos de los más avanzados. Eso lo sé perfectamente. Y entonces, desde el punto de vista de aliento, de ánimo, creo que eso es importante considerar. Definitivamente. Y tenemos otra pregunta un poquito relacionada a eso. Nos están preguntando si la MSAA proporciona apoyo a países de Latinoamérica. No físicamente enviar recursos allá, pero todos los recursos que ofrecemos en nuestra página web son totalmente gratis y están disponibles en español. Así que los invito a Vamos a nuevamente compartir el enlace para que nos visiten y otra vez ahí están todas las publicaciones, las pueden bajar, imprimir, leer en línea, la información y los programas educativos, todo está gratis a través de la página web. Doctor Rivera, tenemos 5 minutitos antes de terminar. ¿Qué le diría a la audiencia de lo que aprendieron hoy? Como decimos en inglés, takeaways, 3 cosas que
que son importantes que se lleven de esta charla que tuvimos hoy, que puedan compartirla con la familia, un consejo, 3 cositas que se puedan llevar para practicarlos y añadir calidad de vida, tanto para el cuidador como para el paciente de esclerosis múltiple. ¿Qué consejo le daría? Pues yo creo que más que consejos, hablamos de cosas muy, muy importantes e interesantes hoy en la noche y agradezco su paciencia y su interés. Pero yo tengo este concepto que el paciente con esclerosis múltiple es una persona, es un caso, cada caso diferente. Y me han enseñado tanto, pero no solo de la enfermedad, no solo de ellos, pero también de mí. Me han enseñado a mí cómo ser, cómo resonar, cómo decidir, cómo pensar para la esclerosis múltiple. Y luego pienso yo también que los cuidadores y las personas que apoyan y cuidan a estos pacientes tan especiales que nos enseñan tanto, no solo de ellos, pero también de nosotros mismos. Los cuidadores son unos héroes o heroínas femenino o ángeles. Entonces yo tengo un gran respeto por estas gentes. Y yo creo que seguir trabajando en conjunto y como se han mencionado las palabras paciencia, empatía, me parece que son excelentes. Y qué bueno que este programa va a quedar grabado para siempre. Así lo podemos visitar varias veces. Así es, así es. Next slide, please. Próximo. Agradecemos a todos. Definitivamente ha sido una charla llena de muchas emociones. Es un tema muy importante, especialmente para nuestra comunidad hispana y latina. Gracias al doctor Rivera por compartir con nosotros toda su sabiduría, todos sus consejos, por tomarse el tiempo y la paciencia de educarnos a nosotros y a nuestros clientes, a las personas que viven con esclerosis múltiple y a sus cuidadores. Gracias nuevamente por su tiempo a la audiencia. Gracias por participar. Agradecemos que están aquí con nosotros y estamos orgullosos de ustedes porque se están educando, están buscando ayuda. Después de este programa, la grabación va a estar disponible en el archivo de la biblioteca virtual. También les quiero decir que visiten nuestra página web. Ahí pueden ver los eventos que van a pasar en el futuro, otros programas educativos, así que estén pendientes, síganos en nuestra página y en las redes sociales. No se les olvide, por favor, unos minutitos para que llenen la encuesta y nos dejen saber lo que aprendieron, qué les pareció de este programa y también para que nos den sugerencias. Estoy a cargo de la iniciativa para hispanos y latinos, así que estoy siempre recibiendo sus comentarios con mucho agradecimiento. Y eso es todo por hoy. Le agradecemos nuevamente toda por compartir sus testimonios con nosotros, su experiencia. Les deseamos siempre lo mejor, que sigan bien, que sigan mutuamente ayudándose y navegando en la jornada o travesía de la esclerosis múltiple y esperamos verlos pronto. Thank you everyone for joining us. Please don't forget to fill out your survey and we appreciate you for being here learning alongside Dr. Rivera and myself. And on behalf of MSAA, thank you everyone and have a beautiful night. Que tengan una linda noche. Hasta pronto. Thank you. Bye-bye. Adiós.